Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Estamos en nuestro discipulado virtual. Hoy la lluvia, fue nada más como una finta. Y pues hay vestigios de que viene lluvia y por esa razón pensamos en transmitir virtualmente el discipulado. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Y le damos la bienvenida, hermanos, a este discipulado. Recordemos que estamos con el tema el cambio de ley. Amén. Así que vamos a retomar, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo. Y pues le pedimos que esté listo, ¿verdad?, preparado con su material, con la Biblia también, sus libretas para hacer las anotaciones. Y también, hermanos, si hay alguna duda, algo que ustedes quieran comentar, lo pueden hacer también ahí a través de del Facebook. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra por este medio. Yo sé, Señor, que hay gente que maneja este medio, Señor, de alguna manera. Por lo tanto, yo te pido que en el nombre de Jesús abra puertas, Señor. Se abra, Señor, para que mucha gente pueda ver, Señor, y oír tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Dios mío, dirígenos en esta tarde y permite que podamos recibir palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Enséñanos, danos sabiduría, Señor, del cielo. Danos revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la hermana nos va a decir en qué parte vamos. Si me regalan. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar el punto número 3, hermanos, si usted tiene su material, ¿verdad? Sí. La ley del Espíritu Santo. Amén. Ya estuvimos viendo lo que es la ley del Hijo. Amén. Y ahora pues ese es el siguiente punto, ley del Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿qué es una ley, hermanos? Vamos a hacer una pequeña recapitulación breve. Una ley es un precepto o una norma que proviene de la autoridad suprema. Estas leyes varían según el tiempo. Fíjese que esto es interesantísimo. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes épocas, en diferentes edades, en diferentes tiempos. Primero el Padre Celestial, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo y, hermanos, y después el Altísimo. Así que tenemos pues estas 4 épocas en las que Dios ha tratado con la humanidad, que de alguna forma son 4 leyes. Entonces, hermanos, ahora o en esta hora, hoy vamos a estar tratando el punto de la ley del Espíritu, como decía la hermana Olga Lidia. Vamos a iniciar. Nuestra hermana Olga Lidia nos ayuda leyendo lo que tenemos acá en pantalla o lo que tenemos ahí en el material. Amén. Si usted tiene su material, hermanos, estamos en la página 49. Amén. Nos dice, ¿verdad?, lo que tenemos aquí, ley del Espíritu Santo. Respecto a la época del Espíritu Santo, la cual estamos viviendo, el Señor Jesucristo, antes de ascender, empezó a dar instrucciones por medio del Espíritu Santo. Fíjense el empate o la conexión entre la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Cuando el Señor resucita y se le aparece a los discípulos durante 40 días, hermanos, para darles instrucciones acerca del reino de Dios, entonces el Señor dio instrucciones por medio del Espíritu Santo. Lo vamos a ver
Hechos capítulo 1, verso 1 y verso 2, hermana Olga Lidia. Amén. Nos dice la palabra: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces el Señor dio instrucciones, pero por el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa por el Espíritu Santo? Guiado por el Espíritu Santo. Amén. Bajo la unción del Espíritu Santo. Ya dentro del tiempo de la ley del Espíritu Santo. Entonces, Él enseñó que ahora los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley mosaica. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 18. Amén. Nos dice la palabra: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermanos, esto es necesario que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, porque miren, hermanos, mucha gente comienza por el Espíritu y termina por la carne. Hay gente que creyó en el Evangelio por la fe, por la gracia, pero terminan creyendo, hermanos, a aquellos que están todavía bajo la ley mosaica. Entonces, los que somos guiados por el Espíritu Santo ya no estamos bajo la ley, porque ahora las leyes las escribe Dios en nuestro corazón. Vamos a verlo en Hebreos 8, verso 10. Amén. Nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Amén. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es interesante porque las leyes o la ley de Moisés, hermanos, fue escrita en piedra. ¿Sí? Pero ahora el Señor dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces, la mente y en el corazón. ¿Ok? Entonces, primero las pone en nuestra mente, es decir, el logos, es decir, la letra, ¿sí? La letra. La Biblia, hermanos, se compone de logos y de rema. Vamos a decirlo de esta forma. El logos es la letra. Pero después, el Señor las escribe en nuestro corazón, que es el rema. O sea, se hace vida en nosotros la palabra. Usted lee la Biblia y dice la Biblia, por ejemplo, la letra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted la lee, ese es el logos, la letra, la palabra de Dios, y llega a nuestra mente y decimos: wow, qué tremendo nos ha amado el Señor. Pero luego de eso, ese mismo verso puede darnos, hermanos, un mensaje lleno de vida, un mensaje actual, un mensaje que va a nuestro corazón. Entonces, a esto se le llama rema. ¿Ok? Ahora bien, por el cambio de ley debemos practicar las leyes del Espíritu. ¿Cuáles son las leyes del Espíritu? Bueno, comenzamos. Inciso A. Adelante, hermano. Amén. La primera ley es la de la fe. En Romanos 3:27 nos dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y es el mismo versículo, pero en la versión traducción lenguaje actual. Aquí ya yo creo abarca el 28, ¿verdad? Sí. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios no nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Entonces, ¿dónde nos vamos a jactar, hermano? ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Romanos 3:27.
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? O sea, la ley de Moisés, no, sino por la ley de la fe. ¿Y eso qué es? Esa ley consiste, hermanos, en obedecer o en confiar más bien en Dios, ¿sí? En Jesucristo. La ley de la fe no es más que la confianza en Jesucristo, en lo que hizo por nosotros, y Dios por medio de eso nos acepta. No porque obramos o actuamos apegados a la ley de Moisés, sino que somos aceptados porque hemos confiado en Jesucristo. A eso se le llama la ley de la fe. Amén. Así que esta tarde usted y yo debemos entender, hermanos, que hemos sido aceptados por Dios porque confiamos en Jesucristo. No porque obedecemos la ley de Moisés o guardamos un día. Nosotros no guardamos ningún día. Todos los días son del Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son días del Señor. Entonces, mis hermanos, esta ley le cierra la puerta a la arrogancia o a la altivez del espíritu del ser humano, porque por naturaleza somos altivos. Creemos, hermanos, que somos mejores que otros. Entonces, quien guarda la ley de Moisés y aparentemente, entre comillas, dice, yo sí estoy guardándola. Hermano, cuando el apóstol Pedro habló acerca de esto, él dijo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar la ley, no hemos podido obedecerla. Entonces veamos, hermanos, un ejemplo en Santiago capítulo 4, verso 13, hablando de la arrogancia o la altivez de espíritu. Amén. Nos dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. El versículo 14, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El versículo 15, más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquí, hermanos, se menciona que hay personas que tienen proyectos o tienen metas para determinado tiempo y no dicen, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, sino que con jactancia solamente lo hacen y dice, o muchas veces nos jactamos de lo que tenemos como si lo tuviéramos por méritos propios o por esfuerzo humano. Sin embargo, en 1 Corintios 4:7 dice que tenemos lo que hemos recibido de Él. O sea, nosotros no deberíamos jactarnos por el día de mañana. Mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a ir a tal parte, mañana voy a hacer tal proyecto. No. Deberíamos, más bien, si el Señor quiere, si el Señor nos permite, si el Señor nos ayuda. Entonces hay gente que hablando de la ley de Moisés dice, no, yo sí he guardado la ley, yo sí he hecho esto, en los sábados los ocupo para el Señor, el domingo, porque hay gente que es sabática, pero hay gente también domingática, ¿verdad? Entonces nosotros no, nosotros creemos que hoy es el día del Señor, hoy. Mañana también será el día del Señor, pasado mañana también será el día del Señor, todos los días son días del Señor. Entonces, estamos hablando de la ley de la fe, ¿verdad? Que consiste en que Dios nos acepta no por guardar la ley de Moisés, sino por nuestra confianza o nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Algún comentario? Que todo esto, o sea, confiar en Jesús, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda, pues, nos guía. Sin el Espíritu Santo, hermano, por eso pues Cristo, el Señor Jesús dijo,
conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, vamos a ver ahora la ley del Espíritu de vida, que está dentro de la ley del Espíritu. Romanos 8:2. Amén. Nos dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley es para anular las leyes que hay aún en nuestros miembros. Esa ley de los miembros ya la hemos enseñado, hermanos, que nosotros tenemos, digámoslo de esta forma, una costumbre, ¿verdad? Cuando vivíamos en el mundo, cuando hacíamos las cosas que queríamos, sea que usábamos nuestra lengua para cosas malas, para pecar, para hablar maldiciones, entonces queda una ley en nuestros miembros que debe ser combatida con la ley del Espíritu de vida, para que podamos, hermanos, cancelar todas aquellas malas costumbres, todas aquella ley que nos lleva al pecado y que está en nuestros miembros. No sé si me explico. Sí, dice entonces, el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en nuestro cuerpo, hermano, nuestros miembros, las manos, los ojos, los oídos, la lengua, la boca, hermanos, están habituados al pecado. A eso se le llama la ley de los miembros. O sea que las leyes en nuestros miembros pueden matarnos o llevarnos a la muerte espiritual por segunda vez. Y aún más, nos privan de la vida abundante en Cristo. Pero la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley, fíjese, la ley de Moisés, la ley del pecado y la ley de la muerte. Así que, hermanos, esto es importante. Necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe a la ley de la fe, ¿verdad? Y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en ese régimen, en esa ley y en la ley del Espíritu de vida. Sí, nuestros miembros estaban habituados al pecado, pero ahora por el Espíritu Santo tenemos una ley que es la ley del Espíritu de vida. Nos lleva, hermanos, a vivir la vida en abundancia en Cristo. Amén. Vamos a ver esta siguiente ley, hermano, dentro de la ley del Espíritu. Amén. Es la ley de justicia. Romanos 9:31 nos dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esta ley produce paz porque el efecto de la justicia es paz para con Dios. Es la justicia que obtenemos por medio de Jesucristo. Entonces, hay una ley de fe, la ley del Espíritu de vida y ahora la ley de justicia. Una ley de justicia. Y ya como dice la hermana, esa ley, hermanos, lo que trae es paz. ¿Sí? Porque el resultado, el efecto de practicar lo correcto, de practicar lo que es justo delante de Dios, hermanos, es que nos trae paz para con Dios. Amén. La persona que empieza a practicar la ley de justicia, empieza a vivir bajo la ley del Espíritu de Dios, pero empieza a practicar la ley de justicia, entonces, hermano, empieza a tener paz con Dios. Y esa justicia la obtenemos por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que está bajo la ley del Espíritu, que somos nosotros, este es el tiempo de la ley del Espíritu, debemos estar, hermanos, conscientes de la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida y la ley de justicia. ¿Ok? El Espíritu Santo nos guía a hacer lo correcto. No es que nos quedamos sin ley,
Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero el Espíritu Santo nos guía a practicar la justicia. Y esa justicia produce paz en nosotros. Veamos 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Amén. Nos dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos recibido una fe. Y esa fe, hermanos, es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, porque toda justicia humana es como trapo de inmundicia delante de Dios. Hermano, por mucho que nos creamos nosotros muy justos, muy limpios, muy rectos, hermano, siempre va a haber, si es una justicia por nuestros propios méritos, ¿verdad? Una justicia que surge de una religiosidad, entonces son trapos de inmundicia delante de Dios. Y un trapo de inmundicia, hermanos, le pido que lo investigue, pero es algo completamente repugnante. Esta ley también nos ayuda, entonces, para que seamos justos por el Espíritu con nuestros hermanos y prójimos. El Espíritu Santo, por medio de la ley de justicia, nos lleva a practicar lo que es correcto con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. O sea que no quedamos a la intemperie. Ya no estoy bajo la ley, pero entonces hago lo que quiero. No, hay otras leyes: la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida y la ley de justicia. Amén. Entonces vamos a ver una cuarta ley dentro de la ley del Espíritu Santo. Amén. Y es la ley de la libertad. Santiago 1:25 nos dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, esta es la ley perfecta, hermano, la ley de la libertad. No hay nada más triste que una persona que está pegada a una ley y que se siente amordazado, se siente atado. Pero en Cristo no, hermano. En Cristo hay una libertad, no un libertinaje. Perdón. La ley de la libertad. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo acerca de ello. Amén. En 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí voy a presentarles lo siguiente. Mire, hay un triángulo de la libertad. El triángulo de la libertad le llama nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez. El triángulo de la libertad, hermanos, está compuesto por esos dos versos. Y dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces hay cosas que me son lícitas, que las puedo hacer, pero no las hago porque no me convienen. Ahorita vamos a explicar esto. La otra: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no me voy a enviciar con algo, porque si me envicio, no es pecado, no me voy al infierno por ello, pero no debo dejarme dominar o esclavizar por ninguna actitud, por ninguna acción. ¿Ok? Y la última que la hermana nos leía, 1 Corintios 10:23, es: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, todo me es lícito. Tengo libertad para hacer lo que yo quiera, pero tengo que pensar que esto es un triángulo de la libertad. ¿Sí? Si no me conviene, mejor no lo hago. Si me va a esclavizar, tampoco lo hago. Y si no me va a ayudar a crecer espiritualmente, mejor me abstengo de ello. En eso consiste prácticamente el triángulo de la libertad. Sí, hermano, adelante.
O sea que aquí se explica, ¿verdad? Lo que decía el pastor antes, tenemos, una cosa es libertad, la libertad que tenemos en Cristo, porque ya no estamos atados al pecado, ¿verdad? A la ley de Moisés tampoco. Pero esa libertad tiene sus límites, podríamos decir, para no caer en el libertinaje, para que, ¿verdad? Pues todo lo que se haga, pues sea dentro de la voluntad de Dios y sea algo que nos edifique y no nos vaya a perjudicar. Sí, el hermano Alberto pregunta de unos puntos que acabamos de... Si la fe de la ley de la fe anula la ley de Moisés. Y eso es lo que hemos platicado, ¿verdad? La ley de la fe viene a anular la ley de Moisés. Toma el lugar de esa ley. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, estamos ya no confiando en nuestras propias obras, sino en la obra que Cristo hizo por nosotros. No solo en la cruz del Calvario, sino aún cuando resucitó y la obra que hace aún a la diestra del Padre. Amén. También pregunta que si la ley del Espíritu anula la ley de los miembros. Amén. Sí, porque ahora es el Espíritu Santo guiándonos y tomando control de nuestros miembros. Amén. Bueno, la ley de la libertad. La ley de libertad, ¿cuál ley? Es lo que estamos hablando ahorita. A ver, me voy a regresar tantito. Esta, Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta es la ley de la libertad, la que está siendo escrita en nuestro corazón. Y que en este caso, hermano Alberto, consiste de tres grandes, ¿cómo decirlo? De tres bloques. Todo me es lícito, pero si no me conviene, si me va a esclavizar o no me ayuda a crecer, entonces no lo practico. O sea, somos libres. Ahorita vamos a continuar explicando eso. Mire, con esto entendemos que el Señor no prohíbe nada. ¿Cómo es? El Señor, ya acá, hermano, el Señor no te dice no mates, pero a ver, matar, ¿te conviene? No, no te conviene. ¿Por qué? Porque te van a meter preso. ¿Te conviene tomar? No, me va a dañar mis órganos, me va a edificar, me puede esclavizar, me puede volver un adicto. O sea que aquí el Señor no nos prohíbe. Esta ley es bien compleja. No es una ley que digamos, ok, es difícil un poquito de entender porque es una ley compleja humanamente hablando. Tiene que aprenderse o tiene que oírse con oídos circuncidados. Porque la persona que no lo oye con oídos circuncidados, con oídos purificados, entonces, hermanos, dice, entonces yo puedo hacer lo que quiera, no hay problema. Me puedo echar una cerveza, me puedo fumar un cigarrillo, puedo hacer lo que yo quiera, si Dios no prohíbe nada. No nos podemos ir a los extremos, no nos podemos ir al libertinaje o al legalismo. O sea, si nosotros no lo entendemos espiritualmente, entonces puede ser, hermanos, que nosotros, no porque esta ley de la libertad tenga un problema, sino que nosotros hemos estado acostumbrados a estar en dos extremos, ¿verdad? ¿Sí? En el libertinaje o en el legalismo, pero no en el equilibrio de Dios, que es la ley del Espíritu de Dios. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos condenaremos con lo que escojamos. Si la hermana nos podría... Amén. Sí, hermanos, porque, ¿verdad? De hecho, hemos estado enfatizando que es necesario la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, o sea, a hacer lo bueno.
a hacer lo que nos va a edificar, a hacer lo que nos va a ayudar, a hacer lo que nos va o lo que va a agradar a Dios. Entonces, por eso dice aquí que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues lo que hagamos no nos va a traer condenación, sino al contrario, va a ser de bendición, de edificación. Amén. Sí, ahora el Espíritu Santo, hermanos, en esta ley del Espíritu Santo, nos puse que nos debe guiar, pero más bien sería nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Amén. También para no irnos a los extremos, Sí. o sea, el libertinaje en que pues decimos, bueno, Cristo nos hizo libres, podemos hacer lo que querramos. No, pero tampoco irnos al otro legalismo, ¿verdad? De ya hasta imponer mandamientos de hombres, que como lo que pasó con la ley, ¿verdad? De Moisés, o con los fariseos y todo, que ponían leyes o ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ya ese era pues el legalismo, ¿verdad? Romanos 14, 22, hermana Olga Lidia. Nos dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, hermanos, la fe en cuanto a la ley del Espíritu es muy importante, ¿verdad? Hasta aquí hemos hablado de la ley del Espíritu Santo. Estamos ahora mismo, hermanos, en este tiempo, estamos bajo la ley del Espíritu Santo, que consiste en, número 1, hermana Lidia. Amén. La ley de la fe. Número 2. Ley del Espíritu de vida. Número 3. Ley de justicia. Y número 4. Ley de la libertad. Esos 4 puntos hemos estado viendo ahorita mismo. Ok, entonces, veamos otra ley que es la ley de la necesidad. Fíjese, hermanos, que esto es interesante porque esto no lo vamos a aprender en ningún instituto. Esto lo vamos a aprender leyéndolo en la Biblia y pidiendo al Espíritu Santo la guianza. Así que la ley de la necesidad se escribe en Proverbios 6, 30 y 31. Amén. Nos dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Mire, si un ladrón es sorprendido, me gustaría que lo buscaras en otra versión. Ese ladrón, hermano, si roba por saciarse cuando tiene hambre, no se desprecia. No se le aplica la ley. Pero si se le sorprende, o sea, era un mal ladrón, entonces va a pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa, dice. Pero vamos a ver qué nos dice Proverbios 6, 30 y 31 en otra versión, en la versión de la Biblia latinoamericana. Nos dice 6:30, no se condena al ladrón hambriento que roba para llenar su estómago, pero si es pillado tendrá que pagar 7 veces más, y en eso se le irá toda su casa. Vamos a ver la traducción lenguaje actual, a ver si lo dice de otra forma, pero hermanos, está hablando que no se le condena. Ahí ¿cómo se le aplica a un ladrón que roba porque tiene hijos y en su casa no tiene nada de comer y entonces va y roba? Ahí hay una necesidad. Ahorita vamos a ir, eso está tremendo. A ver. Aquí en la traducción lenguaje actual nos dice, no se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprenden robando debe devolver 7 veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Esta ley de la necesidad, hermanos, es cuando por alguna causa, hermanos, hay una necesidad apremiante. Y entonces esta ley de la necesidad está por encima de la ley ceremonial, la ley, en este caso la ley de Moisés. Lo tenemos aquí. Es la que está por encima de la ley ceremonial. Hay un ejemplo. Ese ejemplo lo vemos cuando el Señor les dijo a los fariseos que David se comió los panes de la proposición, no teniendo el derecho legalmente, pero había una necesidad que cubrir.
Ya, lo vamos a leer en la Biblia, a ver cómo dice 1 Samuel 21, del verso 2 al verso 4. Amén. Nos dice la palabra: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Fíjese, el pan sagrado no lo podía comer cualquier persona, pero traían hambre, traían necesidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Pues la única condición que le puso el sacerdote es: si se han guardado de mujeres, pues le vamos a dar. Y sí, le dieron. Vamos a ver lo que el Señor le dice pues a los fariseos acá en Mateo 12, verso 3 al 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, aquí hay una necesidad. David y sus hombres tenían hambre. Tenían hambre. Y lo único que había para comer, hermanos, era el pan de la proposición. Eso nada más lo podían comer los sacerdotes, el sumo sacerdote, nadie más. Era un pan sagrado, porque hace rato lo leí así: pan sagrado. Era un pan que estaba consagrado a Dios. De manera, hermanos, pero debido a la necesidad, fíjese, esto es un principio. A veces las normas o las leyes, ¿verdad? Están ahí escritas en la palabra, amén. Sí, y fue Dios el que lo dijo, pero a veces, hermanos, la misericordia, el amor va por encima, ¿verdad? Para suplir una necesidad. Es como lo que dijo el Señor a los fariseos, diciéndoles también: ¿acaso en sábado no se puede sanar a alguien que tiene la mano seca? Esta es una necesidad. Es cierto que la ley dice que hay que guardar el sábado y que no se debe hacer obra alguna en ella, pero este hombre está malo de su mano, habría que sanarlo. ¿Acaso ustedes, si se le va un buey o un animal en una zanja, no van a meterse a sacarlo? ¿No lo van a sacar? Porque es una necesidad. Entonces, la ley de la necesidad está por encima de la ley ceremonial. No sé si usted me está entendiendo. ¿Sí? En alguna ocasión comentábamos si en algún momento usted dice: yo tengo este diezmo, yo ya no tengo para comer. No tengo. Pero tengo a mi esposa enferma, la tengo mal, no he podido ir a llevar el diezmo. ¿Qué va a hacer usted? Ahí, hermanos, nos encontramos en una disyuntiva. A la fecha dije disyuntiva, ¿verdad? Nos encontramos en una encrucijada, pues. ¿Qué hago? No sé si me están entendiendo allá, hermanos, allá de aquel lado, pero sí me explico. ¿Será que puedo tomar el diezmo o una ofrenda que ya había apartado, o un domingo que voy a ir al culto y debo estar allá, pero me surgió una necesidad, pero verdaderamente una necesidad, no que ya se le hizo costumbre
costumbre estar faltando al culto. Pero si tú tienes una necesidad, pastor, es que, viera, pastor, que mi mamá se me puso mal, fulano de tal, mi familia se me puso muy mal y tuve que ir. Es una necesidad, está por encima de las leyes ceremoniales. Hermana, no sé si usted nos puede ilustrar un poquito más. Ok. No, pues ya con ese ejemplo era porque se estaba enfocando principalmente al dinero, pero aquí con este ejemplo de que a veces se presenta pues una necesidad, puede ser de enfermedad, ¿verdad? O no sé, de algún familiar o algo apremiante que pues sí se necesita que en lugar, por ejemplo, pues de ir a la iglesia, ir a atender eso, entonces pues ahí es donde, ¿verdad? Pues Dios nos entiende, Dios nos comprende, pero que en verdad sea una necesidad, no algo que pues lo agarremos como pretexto para faltar a la casa del Señor o no querer ir, ¿verdad? Sí, porque el ladrón va y roba porque tiene necesidad, tiene hijos a quien darle de comer, pero es una necesidad, pero otro ya no lo va a seguir haciendo. Ahora, David no estuvo todos los días yendo a buscar pan, ¿me entiendes? Puede ser que en algún momento tuvo, como decíamos, el dinero, hablando de dinero o hablando de un día, ¿sí? Porque pasa esto, hermanos, que los fariseos, ¿saben qué decían? Este dinero que tengo, lo tengo apartado para Dios, no le puedo dar a mis padres. Y el Señor le dice, ustedes invalidan el mandamiento por sus costumbres, por sus mandamientos de hombre. Entonces, hay leyes ceremoniales, están en la palabra de Dios, pero cuando hay una necesidad, no una costumbre. Yo espero que usted me entienda lo que estoy explicando, que la hermana lo decía de una forma, usted tuvo que salir un domingo, no vino al culto, pero es que se le enfermó su familiar, no es que el perro tuvo perritos y todo eso, no, un familiar, alguien, y usted tuvo que ir, porque tuvo que llevarlo al doctor y no pudo venir a la iglesia, pero no se va a estar enfermando todos los domingos, ¿entiendes? Sí. Porque entonces ya se vuelve una costumbre, una mala costumbre, y ya eso no tiene que ver con la ley de la necesidad. Este punto es importante, hermano, porque nosotros no somos legalistas, no deberíamos serlo. Tampoco somos libertinos, ¿verdad? Y decir, entonces, y de aquí en adelante, dice, ya no voy a diezmar, ahora voy a agarrar el dinero para él. Si el pastor lo dijo, no dije eso. Dije, en caso de necesidad, dicen en los edificios, rómpase en caso de necesidad, ¿verdad? En caso de incendio, dicen, donde están los, ¿cómo se llaman? Las mangueras de los extinguidores. Pero en caso de necesidad. Pero si no hay necesidad, ¿por qué? Ya traía en su corazón fallarle a Dios. Porque Dios conoce y pesa los corazones y las intenciones. Amén. Amén. Ok. Y antes de seguir, hermanos, esto no quiere decir, ¿verdad?, que se esté diciendo, alguien podría entender por ahí, bueno, están de acuerdo en que se robe con los ladrones y todo eso, ¿no? Porque pues sabemos que la Biblia dice no robarás. Amén. Que los ladrones tampoco entrarán al reino de los cielos. Entonces no es que se aplauda, ¿verdad?, esa acción, porque pues lo que se menciona aquí sería pues quizás una vez, ¿verdad? Pero ya el que hablando de ladrón, ya eso, los que se dedican a hacer esa práctica, pues eso pues ya no está bien. Ok, esa es una buena acotación, ¿verdad? Porque una acotación, hermanos, es en las calles, en las carreteras, por ejemplo, hay una vía, y la que va y la que viene, ¿verdad? Pero a los lados hay un pedazo de carretera que se le llama acotación para que usted se pueda hacer para acá por si viene un tráiler. Es una necesidad. Entonces hay acotaciones. Hay momentos en que, hermanos, la ley de la necesidad
puede ocuparse, pero no siempre. No sé si me está entendiendo. Si me está entendiendo, hermanos, yo quisiera, ¿verdad?, que diga amén. O si usted puede hacer un escrito ahí y decir, amén, ya entendí, pastor, o no entendí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen dentro de la ley del Espíritu, que es algo que poco hemos aprendido o poco hemos enseñado. La ley del Espíritu consiste por lo menos en cinco leyes. La número 1 es la ley de la fe, que consiste en confiar en Jesucristo y no en nuestras propias obras. Número 1. La segunda es la ley del Espíritu de vida. Esa nos ayuda, hermanos, para vencer la ley de los miembros. ¿Okay? La número 3. La ley de justicia. Que es la que nos va a guiar por medio del Espíritu Santo, hermanos, para hacer lo correcto, lo justo. Y que al hacer lo correcto vamos a tener paz. Tenemos paz en nosotros y con Dios. ¿Verdad? La número 4 es la ley de la libertad. Que ahí, hermanos, ya lo dijimos, ¿verdad? No nos vamos a volver legalistas, pero tampoco libertinos. Así es. De manera que todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Pero si no me conviene, no lo voy a hacer. Si me va a esclavizar, mejor me alejo de eso. Si no me ayuda a crecer espiritualmente, mejor. Pero todo me es lícito. No hay nada que Dios me prohíba. No somos la iglesia del no. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas allá. No. Pero si por ejemplo una hermana dice, yo me voy a poner una faldita, una minifalda, ¿te conviene? Pues no conviene. ¿Por qué? Porque voy a perturbar la alabanza, la adoración, ¿verdad? Si me pongo un pantalón apretado, si voy a traer la camisa abierta hasta acá, ¿es conveniente? ¿Es pecado? No. ¿Es ilícito? No. Pero no me va a ayudar, no va a edificar a nadie, no conviene. ¿Me puedo tomar una cerveza, pastor, entonces? ¿Es pecado? No. Pero cuidado, porque te puede llevar a lo que, a la adicción. Sí, sigamos. La número 5. La ley de la necesidad, la que estábamos viendo ahorita. Y la ley de la necesidad. El hermano Alberto Torres dice, manda más bien una versión, la Yunema, Proverbios 6:30, dice, no es de admirar si es cogido alguno robando, pues roba para hartar su alma hambrienta. Su alma hambriento o hambrienta. Bueno, entonces la ley de la necesidad, hermanos, es un punto que hay que analizar, ¿ok? No lo tome a la ligera, ni lo vea como una oportunidad para dejar de ser fiel al Señor, ¿ok? Sino que son en casos necesarios. Ok, que vamos a orar y voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos dirija en esta oración, por favor, y vamos a irnos despidiendo. Amén. Amén. Y yo creo, ¿verdad? El próximo miércoles se terminaría con este tema, ¿verdad? Si Dios nos da vida, hermanos, que estaríamos viendo la ley del Altísimo, ¿verdad? El último punto de este tema del cambio de ley. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, y pidamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo aclare toda duda, si quedó alguna duda por ahí. Y que pues esta palabra traiga bendición y edificación a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la enseñanza de tu palabra, por este discipulado, porque cada día, Dios mío, tú nos enseñas nuevas cosas que son necesarias para nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está ahora con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor. Gracias por estas leyes que ahora se escriben en nuestra mente y en nuestro corazón
Ayúdanos para que podamos dirigirnos a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos dirija para hacer todo lo que es bueno, lo que es agradable a ti, Señor, y todo lo que traiga edificación a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia, Señor, y podamos, Dios mío, vivir la vida que a ti te agrada. Gracias por esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, si quedó alguna duda, aclara, Dios mío, cualquier duda en la vida de nuestros hermanos y aún en la vida nuestra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues aquí el hermano Alberto estaba haciendo unas comentarios acerca del texto que leímos en cuanto a ladrón. No es ladrón, dice, resaltando que no es, subrayando pues que no es ladrón y que no se dedica a robar, pero que por una necesidad lo hizo. Entonces, eso está en la Biblia. Son puntos que no hemos tocado, en alguna ocasión sí hablamos de ello, pero ya tiene quizás unos 5 o 4 años. Entonces, estos temas son interesantes, pero espero que usted lo escuche espiritualmente, que lo escuche con oídos circuncidados. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches.